Hola amigos, hoy vamos a hablar del transporte de las sustancias a través de la membrana celular. Vamos a hablar de los líquidos inter y extracelular, la barrera lipídica, los tipos de proteínas que encontramos en nuestra membrana y la función de las mismas. Comenzamos, esta es la parte 1. Primeramente, el líquido intercelular y el líquido extracelular. Son los fluidos corporales que encontramos, como su nombre lo dice, afuera y dentro de nuestra célula. El líquido extracelular se caracteriza por poseer iones cloruro, iones sodio, iones potasio, asimismo como el líquido intercelular. El líquido extracelular tiene mayor concentración en cuanto al sodio, tiene menor concentración en cuanto al potasio, bastantes iones cloruro, pocas proteínas y fosfatos. En cambio, el líquido intercelular contiene abundante potasio, pocos iones cloruro y poco sodio. Tiene muchos lípidos y muchos fosfatos. El líquido intercelular está separado del líquido extracelular por nuestra membrana celular. La membrana celular permite asimismo que el líquido extracelular y el líquido intercelular se relacionen, se intercambien las moléculas. Aquí en este cuadro tenemos las cantidades de líquido extracelular y líquido intracelular que encontramos en el organismo, muy importante saberlo, en miliequivalentes por litro. El sodio, el calcio, el potasio, el magnesio y el cloro, obviamente, son los elementos que más nos van a preguntar, ¿no?, los profesores en cuanto a la fisiología. Las diferencias de la concentración que se dan entre los elementos del líquido extracelular y el líquido intercelular son causados por los mecanismos de transporte de la membrana, sea difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y otros mecanismos que ya los vamos a ver en el siguiente video. La barrera lipídica. La membrana celular está formada por una bicapa lipídica. Una bicapa, aquí tenemos la primera capa, que presenta su lípido hacia la zona extracelular, y la otra que presenta su lípido hacia la zona intracelular. Esta membrana celular no es miscible, no se derrite, no se disuelve, no se mezcla ni con el líquido extracelular ni con el líquido intracelular. En los lípidos que tenemos aquí, que la bicapa lipídica es una cinta continua, en estos lípidos vamos a encontrar proteínas. Estas proteínas que encontramos aquí, que se clasifican en proteínas integrales y en proteínas periféricas, cumplen funciones importantes en el intercambio de iones con el espacio exterior y con el espacio interior. Las proteínas que interrumpen la continuidad de la bicapa lipídica se denominan proteínas integrales y actúan como proteínas transportadoras y como proteínas de canales, mientras que las periféricas actúan en parte, sí se podría decir, como un filtro de selectividad de las anteriores. A esta membrana también se le agregan estos hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono forman un enmarañaje al exterior, una red al exterior de la barrera lipídica, formando lo que se conoce como el glucocáliz. Entonces, la membrana celular envuelve, como sabemos, a la célula, pero asimismo esta membrana celular está envuelta al exterior por el glucocáliz. ¿Cómo se forma el glucocáliz? Por la unión de hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono le dan a la célula la carga eléctrica negativa, haciendo que los elementos que vienen del exterior, que tengan carga negativa, sean repelidos, ¿no? Y esta carga negativa hace que entre las células mismos se aglomeren, se reúnan, ¿sí? Entre las células mismos se reúnan por la carga negativa que presentan entre ellas. Ahora, vamos a hablar de las funciones de estas proteínas. Tenemos las proteínas transportadoras y las proteínas de canal. Tanto las proteínas transportadoras como las proteínas de canal son
espacios son una ruta alternativa, que tienen los elementos del espacio extracelular como del espacio intercelular para salir o entrar, para intercambiarse. Estas proteínas permiten el paso de los elementos por el intersticio de la membrana, ¿sí? Algunas de las proteínas se unen a los elementos que van a transportar y se los llevan, como en la difusión facilitada, que vamos a ver más adelante, que las proteínas transportadoras se unen al elemento que van a transportar y lo ayudan a pasar la membrana para dejarlo en el espacio intercelular. Asimismo, esta membrana, esta bicapa lipídica, solo permite que las sustancias liposolubles atraviesen sin la necesidad de entrar en contacto con ninguna de estas proteínas. Por ejemplo, el oxígeno no necesita pasar por ninguna de las proteínas, pasa directamente al líquido, al espacio intercelular. Tenemos entonces las proteínas transportadoras y las de canal. Las proteínas de canal a veces contienen una compuerta que se activa, y vamos a explicar luego más a fondo esto, que se activa por un determinado elemento que se acerque a ella, que quiera entrar o que quiera salir. En cambio, las proteínas transportadoras son muy selectivas con las moléculas, con las sustancias que van a permitir el paso. Los mecanismos, mejor dicho, que regulan esto vienen a ser la bomba de sodio-potasio y demás otros mecanismos que vamos a hablar en los siguientes videos, que permiten el intercambio de las moléculas tanto en el líquido extracelular como en el líquido intercelular. Hasta ahí esta primera parte.